se llevó a cabo el estreno del espectáculo navideño Santa Claus, el musical, en el cual participa Rubén Cerda, además de 30 artistas en escena. Dicho espectáculo se caracteriza por la descripción y los significados de las tradiciones navideñas, tales como las esferas, las luces, los moños del regalo, entre muchas otras cosas más. A dicho espectáculo acudieron varias personalidades del medio artístico, como Edgar Vivar, quien esto comentó. 2 películas, una en Paraguay y otra aquí, y voy a empezar una temporada en teatro en corto. Aquí me acabo de encontrar a la hermana de Lola Cortés. Voy a estar ahí en teatro en corto. Es una obra hermosísima. Don Héctor Suárez dijo que prepara nuevo proyecto de televisión para el 2019. Sin embargo, la señora presidenta llegó a su fin y no habrá vuelta de hoja. Tuvo mucho éxito hasta que bajó todo. Bajaron todos los teatros, entonces acabamos. Y el trabajo es maravilloso, es bello, es hermoso. Me encanta trabajar, amo mi trabajo, le tengo mucho respeto igual al público y lo gozo mucho. Maripaz Banquels, ex esposa de Alfredo Adame, comentó que no le guarda ningún rencor al conductor. Nunca me puso una mano encima. La verdad, yo nunca podré decir eso porque la verdad no. La violencia era más verbal, ¿no? Psicológica. Mucha violencia psicológica, esa sí la viví, pero nunca me golpeó. ¿Las permitidas? No, digo, pues ahí nos hubiéramos agarrado a golpes los dos, ¿no? Sí me llevo lo mío, pero tampoco soy tan facilita. Carlos Bonavides sugiere a los productores que su vida la lleven a la pantalla chica. Es un proyecto que yo quiero hacer el año que entra, la serie de La vida de Huicho Domínguez de Carlos Bonavides. Pero creo que sí podría ser muy interesante para la gente y sobre todo muy interesante para las adicciones. 21 Noticias, Berenice Ortiz.